Hola, buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia de la tarde de hoy sobre materia laboral, organizada fuera de nuestro habitual espacio virtual jueves de videoconferencia. Pues Universitas está contigo en estos momentos que debemos quedarnos en casa. Bueno, como habíamos ya señalado por nuestras redes sociales, el tema de la videoconferencia de la tarde de hoy es nueva regulación del teletrabajo, caso Chile. La pandemia del COVID-19 ha puesto luz sobre la inmensa importancia y protagonismo que tendrá el teletrabajo. En esta videoconferencia conoceremos los aspectos de la novísima regulación laboral chilena sobre el trabajo a distancia, que viene a ser la más reciente en Iberoamérica. Nuestras ponentes han participado activamente en el diseño e impulso de esta novísima regulación del teletrabajo en Chile. Y ellas son María de los Ángeles Santos y Macarena López. María de los Ángeles Santos es abogada de la Universidad de los Andes con beca de honor y premios por destacado desempeño académico. Es especialista en Derecho Laboral con experiencia en los estudios Claro y Compañía y de la Mayora Eizaguirre. En el año 2018 llegó al servicio público desempeñándose como asesora legislativa del entonces ministro del Trabajo de Chile. Macarena López es abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, es diplomada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la empresa por la misma universidad, realiza clases en pregrado y programa de Magíster Internacional en Northwestern University, Chicago, de Estados Unidos, profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Católica de Chile desde el año 2016 y en el 2018 también se desempeñó como asesora legislativa del entonces ministro del Trabajo y como asesora jurídica del director del Trabajo. Bueno, le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, a todos a este espacio y especialmente a Ángeles y a Macarena, quienes han aceptado compartir con nosotros la tarde de hoy sobre esta novísima regulación. Vamos a abrir el micrófono en primer lugar para Ángeles. Adelante, Ángeles, el micrófono es tuyo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tal como me presentó Alba, soy María de los Ángeles, abogada y una de las personas que ayudaron en la redacción de esta nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo, que fue aprobada por nuestro Congreso la semana pasada y entrará en vigencia el próximo 1 de abril. Junto con Macarena hemos preparado una presentación que creo que puede estructurar mejor nuestra charla. Se las voy a compartir para que vayamos viendo los diversos temas que vamos a tocar. Contarles un poco que esta legislación nueva partió su redacción en el año 2018, cuando el presidente Piñera asumió en el gobierno. Este proyecto de ley nunca estuvo enfocado en una eventual pandemia como la que estamos viviendo hoy, sino más bien era una idea de modernización del trabajo y de poder permitir que personas que tradicionalmente se han mantenido al margen del mercado laboral por no poder combinar o compatibilizar sus necesidades personales con un eventual trabajo, pudieran acceder de forma remota a un empleo formal. El escenario al que nos enfrentamos al momento de comenzar la redacción de este proyecto era que había una participación femenina del 48,8%. Al mismo tiempo, había una participación laboral de jóvenes entre 18 y 24 años de 45,5%. La participación laboral de los adultos mayores era 35,4% y las de personas con discapacidad llegaba al 39,3%. Frente a estos porcentajes de participación, nos dimos cuenta que todos estaban por bajo el 50% y comenzamos a buscar respuestas de por qué estas personas se veían impedidas, en el caso de querer hacerlo, de ingresar al mercado laboral. Y en esta búsqueda de información, muchas de ellas nos comentaron esta
imposibilidad de compatibilizar sus vidas personales con un trabajo formal, o en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, la imposibilidad o la dificultad que conlleva trasladarse diariamente a un lugar de trabajo. Entonces, ante esto, vimos quiénes tenían trabajo a distancia o teletrabajo con anterioridad a la creación o a la redacción de esta nueva ley. Vimos que en el año 2019, ya, aunque no existía una legislación, ya habían casi cerca de 50.000 personas que trabajaban a distancia. Dentro de esas 50.000, el porcentaje se dividía más o menos parejo entre hombres y mujeres, y el número que resaltó, o el porcentaje que resaltó y tomó relevancia, fue el que nosotros marcamos en un círculo, fue la diferencia entre el trabajo formal y el trabajo informal. Ahí hay un número preocupante en el año 2019 que ve que casi la mitad de las personas que trabajan a distancia lo hacen de manera informal, es decir, sin seguridad social, sin tener a los derechos laborales a los que tienen los demás trabajadores, como por ejemplo vacaciones, una jornada de trabajo, derechos maternales como por el prenatal y postnatal, etc. O sea, el 50% de esas 50.000 personas que al 2019 trabajaban a distancia, lo hacían de forma, o sea, al margen del Código del Trabajo y de todos los beneficios y derechos que entrega el derecho laboral chileno. Y esa cifra preocupante fue finalmente lo que se intenta reducir mediante esta nueva legislación. Ante este escenario, ¿qué buscamos con el proyecto de ley en su origen? Por una parte, fomentar el trabajo a distancia, pero por otra parte, que las personas que se atrevan a implementarlo lo hagan de manera formal. Nuestras estadísticas hasta el año pasado era que esta cifra de 50.000 personas podía incrementarse a 100.000, pero todas ellas con un trabajo formal. Hasta hace una semana, nuestro Código del Trabajo no contemplaba una normativa relativa al trabajo a distancia, por lo que se generaba una cierta incertidumbre por parte de las empresas de atreverse a implementar un sistema de trabajo a distancia, porque al no contemplarlo la ley, había muchas preguntas y que no tenían respuestas concretas ni formales. Entonces, ante esa disyuntiva o incertidumbre, las empresas o no se incentivaban, o sea, o no se veían a implementar el trabajo, y por muchas personas quedaban al margen del mercado laboral, y por otra parte, muchas empresas sí lo hacían, pero las personas que prestaban trabajo a distancia no lo hacían de forma formal, de manera formal. Así, los objetivos del proyecto son generar mejor nivel de empleabilidad en sectores tradicionalmente marginados, disminuir el desempleo en zonas alejadas del país. Bueno, como muchos sabrán, Chile es un país que tiene una diversidad de paisajes y climas, y hay muchas personas que están aisladas o muy distantes de centros urbanos, por lo que esta nueva modalidad de trabajo puede acercarles el trabajo a sus casas o a los lugares que ellos viven. Luego también tenía como objetivo compatibilizar de mejor forma el trabajo con la familia, compatibilizar el trabajo con la vida privada, porque no siempre las personas tienen necesidades familiares que atender. También surgió la idea de esto del empleo verde, todo lo que el menor impacto al medio ambiente que conlleva el no desplazarse por ciudades. Luego, además, hay un cambio cultural en la forma en que se trabaja, en que ya no es necesario tener a un jefe o un supervisor que esté constantemente revisando que el trabajador esté en su lugar de trabajo, sino más bien este proyecto busca generar un entorno de confianza en que el trabajador, sea del lugar donde quiera que esté, cumpla sus funciones y confíe que el empleador va a cumplir con su parte del contrato, y que el empleador confíe que el trabajador va a cumplir con sus obligaciones. Estos fueron los objetivos iniciales. El proyecto de ley se ingresó al Congreso a mediados del 2018 y durmió por mucho tiempo, por casi todo el 2019 en el Congreso, pero a principios de este año nos vemos enfrentados a este coronavirus, que pone nuevamente el ojo
político en este proyecto, porque finalmente apoya a aquellos trabajadores que no, por medidas de sanidad, no pueden acercarse a sus lugares de trabajo, y finalmente acelera todo el proceso legislativo, y dentro de 3 semanas ya tenemos proyecto de ley aprobado y entra a regir el próximo 1 de abril. Entonces, en resumen, nunca estuvo en mente esta pandemia, pero finalmente fue la pandemia la que impulsa y le pone el acelerador al proyecto. Bueno, el proyecto de ley ingresó de una forma en el Congreso, me imagino que en la mayoría de los países pasa lo mismo, y salió de una forma distinta a la idea original, pero con Macarena, que ambas fuimos partícipes en su redacción original, creemos que las ideas principales o los conceptos principales se mantuvieron a lo largo de toda la discusión legislativa. Nuestro proyecto de ley es innovador de cierta forma al distinguir el trabajo a distancia del teletrabajo. En primer lugar, vamos a ver los conceptos. El trabajo a distancia es prestar un servicio de forma total o parcial desde un lugar diverso al establecimiento de la empresa. En cambio, el teletrabajo es prestar este servicio de forma, o sea, en un lugar distinto al establecimiento de la empresa, pero siempre utilizando medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. La distinción, si bien es muy sutil, porque recae únicamente en los medios que utiliza el trabajador para prestar su servicio, en la práctica genera diferencias en los distintos mecanismos que tiene el empleador de control por sobre el trabajador, y en algunos detalles como por ejemplo en qué lugar se presta el servicio o la jornada de trabajo que va a aplicar, tanto para trabajadores a distancia como para teletrabajadores. Importante recalcar que cualquiera sea la modalidad, siempre se requiere de un acuerdo entre las partes. Ninguna de las partes puede imponer a la otra el trabajo a distancia o el teletrabajo, ya que nuestra ley habla de pacto, ya sea desde un inicio, es decir, una relación laboral que se inicia bajo esta modalidad, o ya sea desde una relación laboral que partió o se inició bajo la modalidad presencial tradicional, y que a partir de un minuto se evalúa esta alternativa de trabajo a distancia y las partes lo acuerdan a través de la suscripción de un anexo o un documento en que consta este pacto. Ya. Otro punto a recalcar es que también cualquiera sea la modalidad del trabajo a distancia o teletrabajo, la ley es expresa en señalar que los trabajadores mantienen todos los derechos individuales y colectivos que tiene un trabajador que se desempeña de la manera tradicional, es decir, de la forma presencial. Por lo que ningún trabajador o teletrabajador va a haber mermado algún derecho laboral o incluso algún derecho colectivo. Nada impide que un teletrabajador pueda formar parte de un sindicato de manera activa, pueda pertenecer a su directiva, etc. Esos derechos se mantienen resguardados dentro de esta nueva legislación. Bueno, a través del proceso de discusión del proyecto, habían varios temas que generaron roces, o más que roces, que no se tenía una solución clara frente a ciertas preguntas. Uno de ellos fue la jornada de trabajo. Porque al existir un alejamiento físico del empleador, no sabemos cómo controlar la jornada o a qué jornada se tiene que someter esa persona para evitar que un trabajador desde su casa trabaje, por ejemplo, 24/7. Eso siempre lo tuvo presente el legislador al momento de determinar las reglas de jornada. Así, en primer lugar, el proyecto señala que siempre se pueden combinar tiempos de trabajo presencial con tiempos de trabajo a distancia. Yo puedo, por ejemplo, ir lunes, martes y miércoles a la empresa, jueves y viernes me quedo en mi casa trabajando a distancia. O durante todo el año trabajo a distancia, salvo una semana en particular dentro del año que para la empresa es muy importante que yo mantenga un trabajo presencial. O al revés, que trabajo durante todo el año de forma presencial, pero en las vacaciones escolares o en las que yo requiero estar en mi casa porque nadie puede quedarse con mis hijos, ahí también se podría pactar una ventana o un tiempo determinado de trabajo a distancia. Los trabajadores a distancia, dentro de la jornada semanal o diaria, se van a regir por las reglas generales de jornada de nuestro Código del Trabajo, y
aquí se incluye una novedad, es que más que establecer un horario de entrada y salida, entre comillas, por ejemplo, de 8 a 6 de la tarde, se puede pactar un bloque horario, una cantidad de horas a trabajar por día, el que yo podré iniciar o cumplir en el horario del día que a mí me acomode más según mis necesidades. Así, por ejemplo, si yo me levanto muy temprano, podría partir mi jornada a las 6 de la mañana y terminarlo antes, o, por ejemplo, si yo tengo actividades personales durante la mañana, podría concentrar todas mis horas de trabajo en la tarde. Esta flexibilidad horaria es algo completamente novedoso y nuevo dentro de nuestro Código del Trabajo. Bueno, en el caso de los teletrabajadores, aquí hay una distinción práctica entre trabajador a distancia y teletrabajador. En el caso de los teletrabajadores, pueden pactar no quedar sujetos a jornada, que es una modalidad que aquí en Chile se utiliza en determinados casos, especialmente casos gerenciales o casos de trabajadores que no tienen una supervisión inmediata en el desarrollo de sus funciones. Es decir, el trabajador no tiene una jornada establecida, sino que solamente tiene la obligación de prestar y cumplir sus funciones y dedicar el tiempo necesario para llevar a cabo sus funciones. Lo novedoso de esta iniciativa con respecto al teletrabajo es que si bien estas personas no van a estar sujetas a una jornada, el legislador, para evitar una conexión de 24 horas los 7 días a la semana, establece lo que se denomina el derecho a desconexión. Así, yo no tengo una jornada establecida, pero en mi pacto o contrato de trabajo en el que acuerdo esta modalidad de trabajo, establezco un horario determinado dentro del día, dentro de las 24 horas, en el que a mí nadie me puede requerir o intentar localizar para efectos laborales. Son 12 horas continuas, las mínimas que se tienen que garantizar de desconexión, y nosotros sugerimos incluirlas dentro del pacto con unas horas determinadas. Por ejemplo, de 12 de la noche a 12 del día continuo, algo así, cosa de garantizar un cierto descanso y que el trabajador pueda desentenderse un poco de sus funciones. Bueno, el lugar de trabajo. Aquí también hubo una discusión larga con respecto a que ¿puedo prestar servicios donde yo quiera o se tiene que establecer un lugar determinado? Por regla general, las partes deben establecer un lugar determinado. Por ejemplo, mi domicilio o el domicilio del trabajador. Sin embargo, la ley abre una puerta a que si es que las funciones del trabajador lo permiten, las partes puedan pactar que el trabajador sea libre en decidir el lugar en el que pueda trabajar. Así, por ejemplo, con un laptop puede ir a una cafetería o a la casa de un pariente o fuera de la ciudad, etc. Eso se tiene que pactar de forma expresa. De lo contrario, habría que establecer un lugar determinado. ¿Por qué hacer esta distinción? Porque para muchas empresas, a lo largo del proyecto, comenzamos a ver que para muchas empresas es importante resguardar información confidencial o garantizar redes seguras de conexión para evitar fugas de información. Entonces, ante esta aprehensión, el empleador podría exigir al trabajador un lugar determinado de trabajo que cumpla con estas medidas de resguardo de información confidencial. De lo contrario, si no es necesaria esta medida de resguardo, las partes pueden pactar libremente que el trabajador decida en qué lugar cumplir funciones. La reversibilidad es otro de los conceptos que trata el proyecto, o sea, la ley, es que ¿qué pasa si es que alguien no se adecúa a trabajar desde su hogar o desde un lugar diferente de la empresa? Siempre existe esa posibilidad de que alguien no se acostumbre o prefiera salir de su casa, ir a su lugar de trabajo, relacionarse con sus compañeros, etc. Si el contrato de trabajo se inicia desde un inicio con la modalidad de trabajo a distancia, para poder optar a una modalidad presencial, se va a necesitar la voluntad de ambas partes. Es decir, empleador y trabajador tienen que acordar y pactar esta modalidad de presencial, cambiar a esta modalidad presencial. En cambio, si el contrato de trabajo comenzó de forma presencial y a lo largo de la relación se pactó esta modificación a trabajo a distancia, y el trabajador estando en su casa o el empleador adaptándose a esta nueva modalidad no están convencidos y quieren recuperar la modalidad de trabajo presencial, lo pueden hacer de forma unilateral, comunicándole a la otra parte con al menos 30 días de anticipación.
Así, si es que yo opto por ejemplo, por el trabajo a distancia y mi empleador de cierta forma se arrepiente de la decisión, me podría exigir volver al trabajo presencial avisándome con 30 días de anticipación. Luego, eso. Ahora le doy paso a mi compañera Macarena para que pueda continuar con la presentación. Ahora sí, gracias Alba por darme la voz. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, me uno a los agradecimientos de Ángeles. Como ella les comentó un poco, nosotras trabajamos juntas en la redacción de este proyecto, así que para nosotros es como nuestro hijo, decimos. Así que estamos muy contentas de que nos hayan invitado a esta presentación. Es realmente un orgullo poder estar hablando con personas de distintos países, darles nuestra experiencia y que idealmente otros países se motiven a hacer algo, no sé si exactamente igual porque cada país es distinto, con realidades distintas, pero quizá saquen aquellos elementos que les pueden servir y hacer algo que les sirva, tanto al país, a las empresas, a los trabajadores, a todos. Creemos que es una ley que beneficia a todas las partes, digamos. Entonces voy a continuar con los temas relevantes de esta norma. Respecto del anexo, ¿ya? Como decía Ángeles, el trabajo a distancia o teletrabajo, ambas posibilidades, se pueden pactar entre las partes, ya sea al inicio de la relación laboral o durante la vigencia de esta relación laboral. Si es que se hace al inicio de la relación laboral, todos los acuerdos que ya ha hablado Ángeles y los que vamos a ver a continuación, deben estar presentes en el contrato de trabajo, y es de ahí donde se acuerda esta modalidad, o bien, si es que el trabajo a distancia o teletrabajo se pacta con posterioridad al inicio de la relación laboral, ese acuerdo de teletrabajo se tiene que realizar mediante un anexo de contrato de trabajo que tiene que estar escriturado y cumplir con ciertas regulaciones, como lo hemos visto, como lo ha explicado Ángeles. Entonces, ¿cuáles son las menciones mínimas de este anexo o de este acuerdo? La ley dice que tiene que contar con ciertas estipulaciones mínimas, además de las propias de todo contrato de trabajo, que se refiere un poco a la individualización de las partes, el domicilio del trabajador, nacionalidad, jornada, remuneración, todas las cosas que tiene que regular un contrato de trabajo. Pero el acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo tiene que tener algunos temas específicos adicionales, ¿ya? En primer lugar, decir que las partes pactan que hay una modalidad de trabajo remota, ¿verdad? A distancia o teletrabajo. Y señalar además si esa modalidad es total o parcial, si es que la persona está siempre trabajando de forma remota o si combina tiempos de presencial con tiempos de trabajo remoto, como también lo explicaba Ángeles en su minuto. Que además un caso que quizás que va ahí volando es, por ejemplo, trabajar en las mañanas en la empresa, presencial en la empresa, y en las tardes trabajar en la casa o en otro lugar. Eso también podría ser perfectamente válido. Lo otro que se tiene que incluir en el anexo o acuerdo de trabajo a distancia es el lugar o lugares de trabajo acordados, siempre que las partes hayan acordado que hay un lugar específico donde puedo trabajar. Por ejemplo, en el domicilio del trabajador, o en otro lugar específico, por ejemplo, la casa de mi mamá, donde yo estoy con mi hijo, por ejemplo, y voy a trabajar ahí. También hay que decirlo, si es que es un lugar específico. Si no, se tendrá que decir que las partes han pactado que el trabajador podrá trabajar o prestar servicio en el lugar que libremente escoja, cada día. En tercer lugar, la duración de la modalidad de trabajo a distancia, o sea, va a ser indefinido o por un plazo determinado. Por ejemplo, los anexos de contrato de trabajo que estamos haciendo ahora, por efectos relativos al COVID-19, es un periodo determinado, porque la duración del trabajo a distancia o del pacto va a ser lo que dure esta pandemia o las cuarentenas, que también es una posibilidad. Además, se tienen que incluir los mecanismos de control que tendrá el empleador respecto de la prestación de servicios del trabajador. Y en este sentido, no sé si a ustedes les queda claro, pero no sé si sigo ahí. No sé si a ustedes les queda claro. ¿Sigo ahí o no? Es que moví algo pero estoy bien. Ah, ya.
No sé si a ustedes les queda claro esa expresión de los mecanismos de control que tiene el empleador respecto al trabajador, pero a mí me parece que no es una frase muy explicativa, pero lo que se trató en la discusión en el Congreso respecto a ese tema era señalar en el anexo contrato, en el contrato, aquellas aplicaciones, por ejemplo, que va a tener el empleador, que va a instalar en el computador del trabajador que trabaja a distancia, para verificar, por ejemplo, cuántos movimientos tuvo el Outlook o otro sistema durante el día y así ver cuántas horas trabajó, por ejemplo. El tema es que tiene que señalarlo el contrato para que el trabajador tenga claridad respecto de cómo lo van a controlar en su trabajo. Y por último, el anexo, o el acuerdo de trabajo a distancia, o teletrabajo, tiene que señalar cuál es el sistema de jornada que las partes pactaron. Ya sea que el trabajador no va a estar sujeto a una jornada determinada, o que va a tener una jornada específica, o que va a tener esta jornada, pero va a poder distribuirlo en los bloques que más le convenga según sus necesidades particulares. Eso tiene que señalarlo en este acuerdo específico. Luego, ya terminé con las menciones mínimas del acuerdo, ahora voy a pasar a hablar de qué pasa con la propiedad, de quién son los equipos o herramientas de trabajo que ocupa el trabajador para prestar su servicio a distancia, y la opción que se tomó en esta nueva ley fue determinar que el empleador debe proporcionar al trabajador las herramientas, los equipos de trabajo e incluso los elementos de protección personal. Que puede ser cascos, guantes u otro mecanismo de protección personal cuando se refiere a estos trabajos a distancia que no son mediante medios de telecomunicación. Entonces, la ley lo que dice es el empleador debe proporcionar estos equipos y herramientas de trabajo. Y luego dice que el trabajador no podrá ser obligado a usar sus equipos propios, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el empleador debe tener algún equipo para poner a disposición del trabajador, pero si el trabajador por alguna razón prefiere usar su propio equipo, por ejemplo, no sé si puedo decir marcas, pero prefiero el sistema Apple, por ejemplo, y quiero tener mi computador Mac, podría hacerlo, pero el empleador tendría que de todas formas decirle, bueno, pero yo tengo este computador para ti, si no quieres, usa el que tú quieras, ¿ok? Pero no se le puede obligar al trabajador a que él ponga sus propias herramientas o sus propios equipos para su trabajo. Luego, otra decisión que se tomó en esta ley es determinar que los costos operacionales de funcionamiento, de mantención y de reparación de los equipos es de cargo del empleador. Y a esto nos referimos principalmente en materia de teletrabajo al Internet, ¿ya? Eso era como la pregunta del millón, era, como le decimos en Chile, era ¿quién va a pagar Internet? ¿Ya? Y se llegó a la conclusión de que el empleador va a ser el que va a tener que pagar estos gastos, y también los de mantención de los equipos, de reparación, etc. Luego, acá en esta ley, yo creo, y con Ángeles creemos que hay dos temas que son los fundamentales, los más discutidos, los que más llevaron a preguntas, lo que más nosotros nos agarramos la cabeza a dos manos preguntándonos cómo lo vamos a solucionar y qué opciones se nos ocurren, cuáles son políticamente viables, y eran dos temas. Uno, la jornada de trabajo, que ya la comentó Ángeles, y la otra es el tema del deber de protección del empleador, porque esto tiene muchas consecuencias prácticas. Entonces, ¿a qué se refiere con el deber de protección del empleador? La solución a la que el Código del Trabajo, la ley laboral chilena, establece en el artículo 184, que no importa, pero es una frase que es muy categórica, dice que el empleador deberá tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Entonces, lo que dice la ley chilena en materia laboral es el empleador se encarga de proteger a su trabajador, y no solamente basta con tomar medidas, sino que todas las medidas que generen una protección eficaz, ¿ok? Por lo tanto, hay una discusión eterna en Chile sobre si la responsabilidad ante un accidente del trabajo, una enfermedad profesional del empleador es objetiva o subjetiva, si es que pudo hacer algo para prevenirlo, porque al final si es que la obligación es una protección eficaz de la salud y la vida del trabajador, si es que eso no es eficaz, entonces no se cumplió con la obligación. Pero bueno, eso es una discusión mucho más amplia. Lo que quiero decir es que cuando se estuvo discutiendo este tema, la pregunta era, ¿qué hacemos? Porque si mantenemos esta obligación de protección eficaz y tomar todas las medidas, cuando el trabajador no está en la empresa, ¿cómo lo vamos a hacer para que en la práctica el empleador efectivamente pueda tomar todas estas medidas? Y para que esta protección sea eficaz.
Entonces, la conclusión a la que se llegó es que se mantuvo la obligación del empleador del artículo 184 que ya mencioné, es plenamente aplicable, con el objetivo obviamente que los trabajadores no tengan accidentes y no se enfermen, ¿ok? Ese es el objetivo último. Ahora, ¿cuál va a ser el tema de esto? ¿Qué pasa si ocurre un accidente del trabajo o una enfermedad profesional en el lugar de trabajo que no es de la empresa? El trabajador va a tener la responsabilidad, o la carga probatoria, como se dice, de acreditar que ese accidente del trabajo o esa enfermedad profesional fue efectivamente un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, y no un accidente doméstico, no que se quemó haciéndose un café, o que se cayó de la escala yendo al baño, por ejemplo. Tendrá que acreditar que si se cayó en la escalera de su casa, estaba yendo hacia el computador a trabajar, por ejemplo. Y eso va a ser una responsabilidad del trabajador y va a ser un desafío probablemente. ¿Cuál va a ser el desafío de las empresas en este sentido? Acreditar que tomaron todas las medidas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, siendo que el trabajador no estaba bajo su, como se dice en derecho, bajo su esfera de protección, ¿ok? Entonces ese es como el gran tema aquí. Además de esto, de que la ley mantiene la obligación de proteger la vida y la salud de los trabajadores, hace unas obligaciones específicas como para orientar al empleador de cómo tiene que cumplir con esta obligación. En primer lugar, dice que tiene que informar de los riesgos que genera el trabajo de este trabajador a distancia. ¿Cuáles son los riesgos? En Chile hay una trayectoria en este tema, hay una institución que se llama el derecho a saber, ¿ya? El DAS. Es la obligación del empleador de informar de los riesgos. Esa obligación no solamente para el trabajador presencial, sino que también para el trabajador a distancia. Por otro lado, la ley obliga a los empleadores de trabajadores a distancia que capaciten a sus trabajadores respecto de las formas adecuadas de realizar su trabajo en la casa. Probablemente los teletrabajadores, que son los que trabajan a través de medios informáticos o telecomunicaciones, la capacitación va a ser postura, dónde tiene que estar la luz, cómo evitar la tendinitis y las típicas enfermedades asociadas a los trabajadores que prestan servicios con un computador 24 horas al día. Y por último, la ley también dice que si es que el lugar de trabajo que pactaron las partes a distancia es el domicilio del trabajador o otro lugar determinado, como podría ser, por ejemplo, la casa de la mamá de la persona que trabaja, el empleador tiene que verificar si ese lugar de trabajo específico cumple o no con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, como ven, el empleador mantiene su obligación de cuidar a los trabajadores en materia de salud ocupacional, y también da algunas luces de cómo puede hacerlo. Y también se involucran a lo que en Chile se conoce como las mutualidades, ¿ya? No sé si en otros países las tienen, pero en Chile hay un sistema de salud paralelo. ¿Ah? Hay un sistema de salud para las enfermedades y accidentes comunes, por ejemplo, estoy resfriada, tengo coronavirus, me quiebro un pie, un pie yendo a comprar al supermercado. Esos van a un sistema de salud que son los hospitales públicos o privados, que es un sistema, y el otro paralelo es el sistema de salud laboral, ¿ya? Que son entidades, hospitales específicos, médicos específicos que atienden en caso de un accidente ocurrido en el contexto laboral con ocasión del trabajo, o una enfermedad profesional como la típica, la tendinitis en las personas que trabajan con computador, la disfonía en los casos de los profesores, etc. ¿Ya? Entonces, en este caso, la ley lo que hace es involucrar a las mutualidades, que son estas administradoras del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, e incluso podrían ir a la casa de los trabajadores, al domicilio del trabajador, a verificar que ese lugar cumple con todas las medidas de salud mínimas. Por lo que ven, es una obligación bastante fuerte para la empresa, pero fue la decisión a la que se llegó para cumplir con este objetivo final, que es proteger a los trabajadores. Ahora paso a otros temas que son relevantes, que se tomó la decisión en el Congreso de plasmarlos en la ley, a pesar de que para algunos no era necesario, porque simplemente es una continuación de los derechos consagrados en el Código del Trabajo, pero esta ley quiso reafirmar que efectivamente se tienen estos derechos. Entonces, por ejemplo, en materia colectiva se mantienen los derechos colectivos, dice un artículo, pero además dice que el trabajador tendrá el derecho de ir a las dependencias de la empresa cuando quiera, no se le puede negar, y además tiene el derecho a participar en todas las actividades colectivas que los trabajadores realicen, incluso da la obligación al empleador de pagar la movilización del lugar donde esté el trabajador hasta las dependencias de la empresa,
para que esa persona pueda acudir a las reuniones colectivas. ¿Esto para qué? Para no desincentivar la sindicalización, que era uno de los grandes problemas para las asociaciones sindicalistas de nuestro país, que si la gente está disgregada en distintos lugares no va a haber un poco este lugar común donde la gente puede sentarse a conversar y buscar soluciones colectivas. Eso se solucionó diciendo que, como dije, el empleador no puede prohibir la entrada y tiene que pagar la movilización al trabajador para que pueda entrar a las actividades colectivas. Luego, la ley habla de la obligación del empleador de registrar este pacto de teletrabajo o trabajo a distancia en un registro público de la Dirección del Trabajo, que es la entidad laboral técnica de nuestro país. Y como antecedente les comento que el único otro contrato que se tiene que registrar en la Dirección del Trabajo es la de los trabajadores de casa particular. No sé cómo les dicen en los países, pero son los asesores del hogar, o personas que trabajan en la casa ayudando con el aseo, jardinería, cuidado de niños, etc. Entonces, esta ley lo que hace es obligar al empleador a registrar estos contratos en la Dirección del Trabajo para facilitar obviamente la fiscalización del cumplimiento de la norma, y ahí paso a uno de los últimos puntos que también se discutió, ¿quién va a fiscalizar esta ley? Porque en realidad es súper bonita la ley, perfecto, es compleja, o sea, es una ley bien robusta, digamos, en cuanto a protección. También tiene algunos elementos de flexibilidad, pero tiene harta protección, flexiseguridad, como se dice. Entonces, ¿quién lo va a fiscalizar? Y efectivamente la ley da atribuciones específicas a la Dirección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de la norma, y por eso que requiere que se inscriban o se registren estos contratos o acuerdos en una página de la Dirección del Trabajo, que funciona bastante bien por lo demás. Y lo último, la entrada en vigencia, ya lo comentó la Ángeles, pero la única precisión que quería hacer es que, si bien entra en vigencia el 1 de abril, que esto fue obviamente generado por la pandemia del coronavirus, o el COVID-19, hace una disposición transitoria, en virtud de la cual las empresas van a estar obligadas a cumplir con esta normativa específica dentro de 3 meses de la publicación, ¿ya? Por lo tanto, hay un lapso en que las empresas pueden como reunir antecedentes para lograr entender cómo se va a cumplir. Y eso es importante porque, como ven, esta ley tiene muchos temas, se abordan varios temas, algunos están un poco en el aire porque al final tiene que quedar a criterio de los tribunales y todo, y hay un plazo de 1 mes para que se dicten algunos reglamentos, que son de potestad reglamentaria del presidente de la República, y esos reglamentos lo que buscan es que están todos en relación con la seguridad en el trabajo. Esos reglamentos lo que buscan es regular cómo se va a cumplir la ley desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo. Entonces, como hay 1 mes para que ese reglamento salga, hay 2 meses de desfase para que las empresas puedan entender cómo cumplir. Y además se espera que, dentro de lo posible, la Dirección del Trabajo emita algún dictamen para que regule o interprete desde sus capacidades, desde sus facultades legales, cómo se tiene que aplicar esta ley. Entonces con eso las empresas van a tener más información respecto de cómo hacerlo, y en 3 meses más ya tener algo más armado. Sin perjuicio de eso, los anexos o contratos que se firmen, o que se suscriban, digamos, después del 1 de abril, van a tener que cumplir con la normativa desde el primer día. Entonces la recomendación es un poco que suscriban los acuerdos lo antes posible, para que tengan un tiempo de ajuste y poder entender cómo se cumple bien con la normativa antes de que entre en real vigencia la norma. Eso por mi parte. Creo que estamos bien en el tiempo, así que podemos ahora atender sus preguntas y comentarios. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado, que hayamos podido responder preguntas y que hayamos sido lo suficientemente claras porque es difícil en el fondo hacer estas conferencias con personas de distintos países, incluso en el lenguaje de repente uno como que queda un poco perdido, pero esperamos haber resuelto algunas inquietudes y haber dado un panorama general de la ley que para nosotros es realmente importante. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a ambas por esta exposición que acaban de hacer, informativa y tan completa de todo lo que contempla la ley. Se nota, por supuesto, que se tomó muy en cuenta todas las características en general de lo que es el teletrabajo, que por cierto, la semana pasada tuvimos una videoconferencia al respecto sobre teletrabajo en general. De verdad que felicitaciones a ambas, ¿no? Le pido por favor a Ángeles que deje de compartir pantalla
y ahora sí nos podamos ver solamente nuestros rostros aquí en el aula de Zoom. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a la fase de preguntas y respuestas. Ya por aquí hay varios comentarios y algunas preguntas. Voy a hacer lectura del primer comentario que escribe por acá el compañero Pablo Salinas desde Ecuador. En Ecuador, el teletrabajo se implementó legalmente en noviembre de 2016 y hasta noviembre de 2019 solo habían 12.888 personas que laborando bajo ese régimen, que solo implica el 0,40% del empleo adecuado en el país. Él coloca allí un enlace que el cual pueden copiar y visitar. Pero a partir de la emergencia sanitaria con el COVID-19, el número de teletrabajadores ha crecido a 253,000. Esto es el 8%. Y copia también un enlace por allí. No sé si alguna de las dos tiene algún comentario sobre este particular. Mira, yo actualmente no manejo las cifras exactas de hoy día la cantidad de gente que está teletrabajando, pero es tanto lo que ha cambiado en las últimas 2 semanas que ese cambio fue el que produjo que los diputados y senadores de nuestro país dieran marcha al proyecto. O sea, este proyecto no se tocó prácticamente nada en el 2019 y hace 2 semanas que no sé qué porcentaje de la población o de los trabajadores estará haciéndolo, pero fue tanto la cantidad de personas que ahora están trabajando o teletrabajando que generó la necesidad urgente de regular este tema. Gracias. Por acá, Jorge Antonio Loyo desde México hace unos comentarios. A propósito de que se habló por allí sobre el asunto de que todavía tienen derecho, que desde luego tienen derechos sindicales los trabajadores, él indica por aquí, sin embargo, en términos prácticos, el teletrabajo aleja a los trabajadores para que se unan entre sí. En la Ciudad de México, con los problemas de tránsito vehicular, sería una excelente opción el teletrabajo, dada la flexibilidad también. Por otra parte, comenta, en México las jornadas por su duración pueden ser diurnas, nocturnas, mixtas, continuas, menciona varios tipos de jornadas según la legislación mexicana, y la nocturna está desregulada para prevenir riesgos de salud o alteraciones al sueño, mientras que en Estados Unidos, Canadá y Europa sí se regula perfectamente este tipo de trabajo y el derecho a la desconexión. No sé si tienen algún comentario al respecto, porque más o menos hizo 3 en 1. De lo que rescato es que con respecto al tema de la jornada y al derecho de desconexión, me atrevo a decir que Chile es el único país que lo ha regulado a nivel latinoamericano. Entiendo que hay ciertas regulaciones en Francia y creo que en Alemania también, pero siempre en torno a un derecho colectivo, a una regulación que pueden hacer los sindicatos con sus respectivas empresas. Pero efectivamente, el derecho a desconexión es, yo creo que una forma de velar por la salud, sobre todo psicológica, de alguien que trabaja o teletrabaja desde su hogar, porque le permite poner cierto límite a su trabajo e intentar separar lo más posible su vida laboral de su vida personal, que finalmente todo está unido en un mismo lugar. Eso. Ajá, Macarena, ¿tú consideras que se pudiera ver, rescatando también parte del comentario, tú consideras que pudiera haber, se pudieran ver interrumpidos o de alguna manera los derechos sindicales de los teletrabajadores? ¿Sería más difícil para que estos se unan en sindicatos, por ejemplo? A ver, sí, como comenté, fue uno de los temas. Obviamente nosotros tenemos una asociación sindical bien potente que se llama la CUT, Comité Unitario de Trabajadores, que obviamente hizo sus comentarios, son los principales detractores de la ley. Finalmente se llegó a acuerdo, pero mira, la verdad es que cuando hicimos el estudio en su minuto, porque sabíamos que iba a ser el problema, o uno de los problemas, hablamos con Colombia, por ejemplo, no sé si hay algún colombiano acá, y en su minuto
nos comentaron que también era el miedo que tenían las personas, o sea, los sindicalistas, digamos, de Colombia, y que después de un tiempo de aplicación de la ley de teletrabajo, que, dicho sea de paso, no lo comentamos, pero fue una de las leyes en las que nos inspiramos bastante para hacer el proyecto, así que puede tener algunas cosas en común. En Colombia hicieron algún estudio de los porcentajes de las tasas de sindicalización, y al parecer no había mucha diferencia, entonces en la práctica no hay un real, según ese estudio, digamos, no habría un efecto tan real. Ahora, yo creo que, puedo tener dos comentarios. Uno, en la cabeza, yo creo, uno siente que, claro, la gente no se conoce, quizás uno, al tener contacto físico con las personas, va como generando lazos, y eso te ayuda a un poco ir conversando las cosas que te parecen mal, lo que de la empresa, probablemente, o cómo ayudar mejor a la empresa, pero eso me parece que sí, pero es un análisis súper mío, no tengo ningún conocimiento más sociológico del tema, pero me parece que cada vez más las redes sociales pueden ser un súper buen elemento para que los sindicatos de las empresas logren ponerse en contacto, por ejemplo, con los trabajadores a distancia, o teletrabajadores, digamos, para evitar, o sea, para en el fondo generar un aumento de la sindicalización, que es el objetivo de los dirigentes sindicales. Por lo tanto, mi respuesta es sí y no. Me imagino que en Chile siempre decimos, es un dicho, no es muy bonito, pero yo creo que en todos los países existe, donde nace la norma, nace la forma, y eso es tanto para empresas como para los trabajadores. O sea, si es que la norma, las personas, los sindicalistas creen que va a retraer la sindicalización, busquen la alternativa y la van a encontrar con todas las tecnologías que existen en este momento. Súper personal mi comentario, no es muy sociológico, como digo. Gracias. Por acá, digamos que hay dos preguntas que están referidas al mismo tema, que es el asunto del, digamos, el medio ambiente laboral, las enfermedades y todo esto. Jonathan Cardoso indica lo siguiente, y Moisés Leal va por la misma sintonía. Buenas tardes, un gusto saludarle. Él escribe desde Venezuela. Se estableció una obligación para el empleador para realizar una verificación de las condiciones de trabajo bajo las cuales se va a desempeñar el trabajador. Trabajar desde distintos sitios complicaría la verificación de condiciones ergonómicas bajo las cuales se presta el servicio. Sí, efectivamente, como lo comenté en la presentación, la ley lo que dice, uno, es que el empleador tiene la obligación de proteger al trabajador, la vida y la salud del trabajador, y tiene que tomar todas las medidas para proteger de forma eficaz esa obligación, o sea, la vida y la salud de los trabajadores. Por lo tanto, el principio general es, sí, hay una obligación de cuidado, y la pregunta específica respecto a si hay, aquí estoy leyendo, la verificación de las condiciones, sí, solamente si es que en el acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, las partes pactaron que el trabajador solamente iba a trabajar en un lugar específico, o más de un lugar, pero específico. ¿Cuál es el concepto de que hay detrás? Si es que uno pone, por ejemplo, voy a trabajar en mi casa, o en la casa de mi madre, que es el ejemplo que pusimos siempre en la presentación, el empleador podría ir a verificar, el empleador o un encargado de seguridad, o incluso la mutualidad de las que les comenté, podría ir a verificar si es que el lugar de trabajo cumple con las condiciones mínimas para evitar accidentes o enfermedades profesionales, podría ir a todos los lugares si quisiera, pero si es que las partes pactan que el lugar de trabajo va a ser determinado libremente por el trabajador, obviamente ahí hay una imposibilidad práctica, porque la gracia de esta ley también es la flexiseguridad. Entonces, también hay algo de flexi, digamos. El trabajador puede querer trabajar todos los días en un lugar distinto, puede ser que que una semana se vaya a trabajar a la playa, o que trabaje en un café, o que un día trabaje en la casa, al día siguiente en otro lado. Entonces ahí como la parte práctica de controlar la situación ergonómica, que lo entiendo perfectamente la inquietud, si es que lo regulábamos tan estrictamente y que el trabajador solamente pudiera trabajar en un lugar específico, en esa silla, con esa mesa, con esa luz, al final nadie lo iba a usar. Entonces, lo que no queríamos era desincentivar el teletrabajo, pero con algún tipo de flexibilidad. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Se puede verificar el cumplimiento de condiciones mínimas,
cuando trabaja en cualquier lado, en el lugar que libremente elija el trabajador, no se va a poder verificar por un tema práctico, pero el deber de cuidado sigue siendo el empleador. Ahora, ahí si es que eventualmente hay un accidente del trabajo en un café, o qué sé yo, ahí el tema será obviamente que el trabajador acredite que tuvo un accidente trabajando y no se estaba tomando un café, y que el empleador va a decir que no tuvo cómo tomar ninguna medida de seguridad porque estaba en un lugar que él no manejaba. Es un desafío de los tribunales y lo tenemos súper consciente, pero, como digo, regularlo tan exigentemente iba a desincentivar completamente la idea que era poder trabajar a distancia. Así es, y a complementando, propósito de eso último que mencionaste, disculpa, ya te doy el derecho a palabra, Ángeles, por aquí menciona Jorge desde México, tiene que haber un nexo causal entre el teletrabajo y el accidente o la enfermedad. Adelante, Ángeles. sí, exactamente. Aquí en Chile se aplica lo mismo, o sea, tiene que haber un nexo causal, pero finalmente, como se basa en un sistema de confianza y es algo que ya este lazo de cercanía física se rompe, creemos que la única forma de resguardar al trabajador en temas de higiene y seguridad sería capacitándolo lo más posible, entregándole las mayores cantidades de herramientas intelectuales, es decir, entregar información, etcétera, al trabajador por parte del empleador para poder prever, utilizar bien los mecanismos de cuidado e incluso en el caso que se genere una situación de riesgo, ver cómo actuar. Entonces, este deber de cuidado, si bien siempre va a estar y va a ser está en manos de los tribunales determinar cuál es el límite, la única forma que tenemos como de implementarlo ahora es entregando la mayor cantidad de información al trabajador. Muy bien, gracias. Por acá una pregunta que está referida con remuneración. Eliana Cantillo desde Colombia pregunta, en cuanto a los pagos, ¿previeron la posibilidad de pago a destajo o solo por tiempo laborado? Ya que solo alcancé a escuchar que puede haber unas herramientas para medir el tiempo de permanencia en línea. Sí. No, en el tema de remuneración, el proyecto, o sea, la ley no incluye ninguna modificación. En Chile las remuneraciones generalmente son mensuales y que haya un aumento o una baja en la remuneración es un tema adicional que las partes van a tener que pactar libremente. Si bien hay mecanismos de control o incluso la jornada puede ser de cierta cantidad de horas diarias, la remuneración va por un camino distinto y es otro acuerdo que hay que llegar, pero no hay una regulación o la remuneración no está ligada a la modalidad de trabajo a distancia. Pero en todo caso pudiera plantearse una remuneración, por ejemplo, por tarea realizada. Puede ser, es posible, de acuerdo a la legislación general en Chile. No, en Chile el sueldo base, que es como la base de la remuneración, es un fijo que no puede cambiar según la cantidad de gestiones. Ese fijo puede ir acompañado de un variable que es genial, te puede aumentar el fijo, pero siempre tiene que haber una certeza de un mínimo que se va a obtener por el trabajo, haya o no haya ciertas gestiones que se cumplan durante el mes. Perfecto, muy claro. Ajá, Luigi, desde Venezuela, pregunta lo siguiente. ¿La ley establece mecanismos de control para fiscalizar que el trabajador esté cumpliendo con sus labores de manera expresa o el patrono podrá o está facultado para fijar esos mecanismos de control? No, lo único que establece la ley es que el acuerdo tendrá que señalar cuáles son los mecanismos de control. No establece cuáles son los mecanismos de control que tienen que generarse. Ahora, obviamente aquí nos reenviamos a la ley general también, porque todo lo que nos regula esta ley y el anexo se va a suplir por la ley laboral general, digamos. Entonces, obviamente que el mecanismo de control, que es la ley general, tiene como límite, o la facultad de fiscalización, de control del empleador en general, tiene como límite los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, ¿cuál va a ser aquí el límite? Probablemente el derecho que va a estar más ahí conflictuando es el derecho a intimidad, ¿verdad? Y obviamente también se protege al trabajador en cuanto a situaciones de acoso, de abuso laboral, y eso es regulación común, y bueno, la diferencia entre presencial y a distancia va a ser el tema de prueba, o sea, el trabajador va a tener que acreditar de alguna forma que lo están hostigando, que se metieron en su vida privada, que el empleador iba 4 veces a la semana a ver su casa para ver si cumple. Todas esas cosas son obviamente
materia de juicio, pero por lo menos la innovación, creo yo, de esta norma, es que señala que se tienen que señalar cuáles son los mecanismos de control. Y ahí obviamente el empleador va a decir, chuta, si lo voy a poner por escrito, tiene que ser un mecanismo razonable, pues no voy a decir, voy a estar cada 5 minutos mirando si estás conectado, o sea, tiene que ser algo razonable, porque si no, está dejando en evidencia que hay un problema de vulneración de garantías fundamentales. Así es, muchas gracias. Cristian Vázquez, desde Chile, pregunta, en cuanto a la aplicación de la ley, si no obstante darse los supuestos legales de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador no quiere contratar bajo esta modalidad, ¿es válido o está obligado? ¿Me pudieron escuchar la pregunta? ¿Sí? ¿Aló? Ahora sí. Es que la gente... Adelante, ¿pudieron escuchar la pregunta? Creo que Perdón. también la están Sí. viendo ustedes ahí en el chat. La modalidad de trabajo a distancia siempre requiere de la voluntad del empleador y del trabajador. No, el proyecto de ley no propone ninguna situación en que una de las partes pueda unilateralmente optar por esta modalidad. Es un tema de mutuo acuerdo. Perfecto, por acá leo la siguiente pregunta. Sí, Alba. Adelante. Sí, solo un comentario. La pregunta, claro, es por acuerdo entre las partes, pero lo dijo Ángela en la presentación. La forma de volver al sistema presencial va a depender de la forma en que se inició el acuerdo de trabajo a distancia. Entonces, en Chile, las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen. Eso es como, bueno, pero acá como que se rompe un poco eso, porque si es que las partes en el inicio de la relación laboral, cuando suscribieron el contrato de trabajo, acordaron la modalidad a distancia, son ambas partes las que tienen que estar de acuerdo para volver atrás. A contrario sensu, si es que el acuerdo de teletrabajo, trabajo a distancia, empezó cuando el contrato ya estaba vigente, solamente a requerimiento de una de las partes se puede volver al sistema presencial. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, por ejemplo? Con la mayoría de los contratos ya estaban vigentes, hace un año, por ejemplo, y ahora con el tema del COVID-19 se acordó una situación, un trabajo a distancia, y como se inició el acuerdo después de haber empezado la relación laboral, bastará que una de las partes quiera volver para que se pueda volver, que es probablemente lo que va a pasar cuando terminen las cuarentenas y los toques de queda, como se dicen acá. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de darle rápidamente porque hay varias preguntas y algunas ya están relacionadas con lo que ha sido comentado. A ver, aquí un comentario con respecto a Venezuela, no es una pregunta, en Venezuela no está normado el teletrabajo, pero ya se está haciendo lo necesario para que se establezca debido a la precariedad de los servicios y lo cuesta arriba del traslado hacia los centros de trabajo. Bueno, y ahora con el coronavirus aún más. Volvemos a la parte sindical. ¿Cómo quedan las organizaciones sindicales para proteger los teletrabajadores? ¿Estos deben actualizar sus estatutos para proteger a este tipo de trabajadores? Eso se va a regular por las normas de cada estatuto. No hay ninguna mención en la ley. La ley solamente dice que se mantienen los derechos individuales y colectivos y habla de este derecho de los trabajadores de asistir a las dependencias de la empresa cuando quieran y que el empleador le pague la movilización y que pueden participar en actividades colectivas, pero va a quedar a lo que digan las bases y los estatutos. Ok. Daniel Jaime desde Caracas, Venezuela. Hola, excelente presentación. Además del cumplimiento de un lugar de trabajo informáticamente seguro, ¿existe en la ley disposición expresa para la protección de datos y la supervisión del trabajo dentro o fuera de la jornada? No, la ley no da ningún detalle con respecto a la protección de datos o al control de gestiones o funciones dentro o fuera de la jornada. Eso es algo que, al igual que en un trabajo presencial, queda en manos del pacto de las partes. Las partes perfectamente lo pueden acordar y regular dentro de su contrato de trabajo como una de las obligaciones a las que se sujetan voluntariamente. Si a una empresa le interesa mucho el resguardo de su información o es muy importante el uso de un tipo de conexión, claramente al momento de pactarlo con el trabajador lo va a poner como uno de sus condicionantes para adoptar esta modalidad. Perfecto, gracias. Por acá, Ginel Coronel desde Estados Unidos.
¿Tiene el Estado chileno la capacidad tecnológica en principio para determinar y poder darle seguimiento a los acuerdos de reciprocidad entre trabajadores y las empresas que deban moverse a teletrabajo? Porque, por ejemplo, ¿cómo pueden regular la localización de los instrumentos tecnológicos y controlar la desconexión? Bueno, yo creo que eso, al igual que la mayoría de las otras obligaciones laborales, sí, efectivamente el Estado chileno cumple una función activa de fiscalización. También la gran mayoría de las infracciones o incumplimientos a la ley surge cuando alguna de las partes lo pone en conocimiento o presenta un reclamo frente a la autoridad y finalmente se configura un conflicto, pero porque alguna de las partes tomó la iniciativa de levantar el punto. Ahora bien, la ley yo creo que toma un rol muy activo como desde esta mirada, porque al exigir el registro del contrato o del pacto de modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo ante la autoridad del trabajo, que en Chile se llama Dirección del Trabajo, ya le da una especie de catastro o mapa más claro a la autoridad de dónde están estas personas al momento de querer iniciar, por iniciativa de la propia autoridad, una fiscalización del rubro. Pero yo creo que dentro de la práctica, mientras se pone en marcha este proyecto, la fiscalización va a ser a partir de que alguna de las partes reclame ante la autoridad el incumplimiento de alguna de las disposiciones de la ley. Muy bien, muchas gracias. Adela Noemí, desde México. ¿Es posible el teletrabajo únicamente por un periodo de contingencia sanitaria o para ustedes continuaría la relación de trabajo desde un centro distinto? Si las condiciones de la empresa cambian por una contingencia como la actual, ¿pueden terminar las relaciones de trabajo o disminuir las prestaciones económicas? Una pregunta compleja. Mira, hoy día la mayor parte de las personas que están pactando trabajo a distancia es en virtud del COVID-19, o sea, es a partir de la contingencia. Sin embargo, al término de esta contingencia pueden pasar muchas cosas. Las partes pueden acostumbrarse a la modalidad, incluso encontrarla beneficiosa y pactarla de forma indefinida o por un tiempo acotado más largo, es decir, exceder la contingencia del COVID. Con respecto a bajas remuneracionales o términos de contrato, yo creo que, bueno, la autoridad chilena lo ha planteado, que el trabajo a distancia y el teletrabajo son una forma alternativa de trabajar que ayuda a la estabilidad y a la continuidad laboral frente a estas situaciones de emergencia. Pero de todas formas, hay muchas empresas que están intentando pactar bajas remuneracionales o, lamentablemente, términos de contrato en situaciones en que no hay otra alternativa. Pero sí, con Macarena estamos como tranquilas de que el teletrabajo, que finalmente por fin es ley, llega en un momento preciso en el que va a permitir que muchas personas mantengan su trabajo frente a esta contingencia que está paralizando muchas de las economías mundiales. Muy bien, muchas gracias. Como entenderán algunas de las preguntas, no les voy a dar lectura porque ya de alguna manera ese tema se ha tocado, pero por aquí hay una interesante. Indica lo siguiente, Pablo Salinas desde Ecuador. En Ecuador existen dos reglamentaciones para el teletrabajo, una para el sector privado y otra para el público. ¿Qué proyección tiene la nueva ley chilena sobre el tema respecto al teletrabajo en el sector público? No, ese es un tremendo tema. La ley que entra a regir el 1 de abril solo es aplicable para el sector privado. El sector público, la normativa laboral, entre comillas, del sector público en Chile, corre por un carril distinto, tiene su propia normativa. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, no hay una normativa o ley general que permita el trabajo a distancia en instituciones públicas. Ahora bien, nosotras creemos que el que se haya aprobado en el Código del Trabajo que rige para relaciones entre privados ya es un tremendo avance y que puede ser un empujón o
un acercamiento a que la normativa del sector público también permita esta modalidad de trabajo, porque hoy día solo algunas instituciones muy particulares lo tienen, pero porque se ha aprobado una norma específica para esas instituciones. Entonces, lamentablemente esto hoy día, todo lo que hemos conversado, no es aplicable en el sector público. Muchas gracias. Bueno, ya aquí también se habló sobre quién es el responsable de los gastos de internet, electricidad y suministros de equipo. Se hicieron esos comentarios, siguen varios comentarios con respecto al tema sindicalización y seguridad en el trabajo, que se nota que preocupa bastante. También sobre la fiscalización por parte del sector público o de las autoridades competentes de este tipo de trabajo. Por acá, buenas tardes. Aquellos dictámenes que sean emitidos a futuro por la Dirección del Trabajo con relación al teletrabajo deben ser aplicados de carácter obligatorio en dichas relaciones laborales. Valeria Medina de Venezuela pregunta. La Dirección del Trabajo, como comentamos, es la entidad pública que está encargada de varios temas. Uno de ellos es fiscalizar el cumplimiento de la norma laboral a través de un departamento, una subentidad, no sé cuál es el estatuto, pero se llama la Inspección del Trabajo. Y está la Dirección del Trabajo, cuya también otra de las funciones es la emisión de dictámenes, en virtud del cual emite instrucciones, ordenanzas, dictámenes, circulares, o como quieran llamarlo, como se llaman en sus países, donde buscan interpretar la norma. Lo que dice la Dirección del Trabajo es a través de sus dictámenes, es una ayuda para los particulares en cuanto a la forma que se va a interpretar la ley. Los particulares, digamos, están y no están obligados a cumplir con esos dictámenes. En la práctica pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Pueden cumplir o no cumplir con los dictámenes, pero probablemente si es que la Inspección del Trabajo, un inspector, va a las dependencias de la empresa y fiscaliza, y para emitir una multa o no sé cómo una sanción, probablemente va a seguir el criterio que da la Dirección del Trabajo, ¿ya? Entonces si el empleador no siguió con esa interpretación, probablemente va a recibir una multa. Pero esas multas son reclamables ante la misma Inspección del Trabajo o bien ante un tribunal del trabajo. Y el Tribunal del Trabajo, si bien puede seguir el criterio de la Dirección del Trabajo, no está obligado a seguirlo. Por lo tanto, la respuesta de nuevo es sí y no, porque eventualmente se puede ir al Tribunal del Trabajo a reclamar y decir no estoy de acuerdo con lo que dijo la Dirección del Trabajo, y el tribunal puede estar o no de acuerdo también. Igual bueno, muchas gracias. Es una buena guía, eso sí. Muchas gracias de verdad a ambas por tan excelente exposición. Creo que ustedes mismas han podido ver que son muchísimos los comentarios que se han realizado, incluso varios comentarios de felicitaciones y además de saludos entre las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, pues tenemos varios profesores, destacados profesores y laboralistas de acá de Venezuela y de otros países de Latinoamérica que nos están acompañando también esta tarde. No me atrevo a mencionar nombres porque si se me escapa alguno me va a dar mucha pena, pero ellos saben. Saludos para todos, así como para todas aquellas personas que han sido ex participantes en nuestros programas virtuales o seminarios, etcétera. Saludos para todos absolutamente. Aprovechen también, por favor, y esto va para todos los participantes, por allí varios compartieron enlaces de información que tiene que ver con el teletrabajo en sus respectivos países, así que los invito a que copien esos enlaces y después ustedes con tranquilidad puedan visitarlos y verificar toda esa información. Aprovechen que tenemos tiempo en estos momentos que debemos quedarnos en casa para hacer revisión de todo ese material. De verdad que no quiero abusar más del tiempo de nuestras excelentes ponentes, además proyectistas de esta ley. Muy valioso todos los aportes que nos han hecho y sobre todo porque seguramente se va a tomar de ejemplo en otros países de Iberoamérica para ir implementando y acercándonos al teletrabajo, no solo por esta coyuntura mundial que tenemos por la pandemia, sino también porque además debemos ir hacia allá. Los invitamos además, ya les doy el derecho de palabra nuevamente para que puedan despedir, los invitamos a que estén pendientes por nuestras redes sociales de todas las videoconferencias que tenemos programadas para ustedes en los próximos días, aprovechando de que deben estar en casa, de que se deben quedar en casa y por supuesto bajo la premisa de que Universitas está con ustedes, está contigo. Adelante, le damos el derecho de palabra nuevamente a Macarena, a Ángeles, para que puedan despedirse.
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, por los comentarios, por las preguntas muy buenas. Tocaron todos los temas que realmente fueron los más conflictivos en la tramitación, así que veo que estuvieron atentos. Así que bueno, y principalmente muchas gracias por la invitación, felices de haber participado y bueno, quizás se dé otra ocasión en el futuro, nosotros vamos a estar muy felices de participar. Así es, muchas gracias. Ángeles, adelante, activa tú misma tu micrófono, por favor. Gracias. Reitero el agradecimiento por la invitación, realmente es un placer dar estas iniciativas que yo creo que pueden ser muy beneficiosas para todos los trabajadores de Latinoamérica y el mundo, especialmente en la situación de emergencia que estamos viviendo. Quedamos atentas a las preguntas que quieran, nos pueden contactar, si es que quieren implementar en su país e iniciar un proyecto, nosotras encantadas de poder colaborar con la información que tenemos. Eso, espero que tengan un buen fin de semana y que estén bien junto a sus familias. Pueden aprovechar, Ángeles o Macarena, antes de cerrar la videoconferencia, escribir por lo menos la dirección de su página web en el chat, para que tomen nota los participantes. Nuevamente ratifico el agradecimiento a ambas, ratifico el agradecimiento a todos los participantes que estuvieron tanto en el aula virtual de Zoom como a aquellas personas que nos pudieron escuchar en vivo, en transmisiones en vivo a través de nuestros diferentes canales, en la fanpage en Facebook de Universitas, a través de la cuenta de Twitter de Universitas, a través de Periscope y a través de Instagram. Recuerden, esta videoconferencia queda grabada en la fanpage de Facebook. Pueden visitarla cuando ustedes quieran y verla nuevamente. Asimismo, si se suscriben a nuestro canal de YouTube, se darán cuenta, les llegará la notificación cuando se suba esta videoconferencia en el canal también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y recuerden, quédense en casa. Adiós.